¿Qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos cabe esperar? Immanuel Kant vivió toda su vida en el perímetro de una pequeña ciudad, pero sus tres preguntas clave rompieron la Ilustración e inauguraron una nueva era del pensamiento, demostrando que la realidad no es solo lo que vemos, sino la forma en que nuestra mente la organiza. Kant fue el gran reconciliador del pensamiento ilustrado, pues buscó una síntesis entre el racionalismo de Descartes y el énfasis en la experiencia de los empiristas. También estaba muy influido por la física newtoniana. Immanuel Kant es una figura de gran influencia en la historia de la filosofía y representa el prototipo de un nuevo tipo de filósofo profesional. Durante casi toda su vida se ganó el sustento como profesor de lógica y metafísica. Curiosamente, para un hombre de sus conocimientos, nunca se alejó más de 100.000 kilómetros de su lugar de nacimiento. Kant nació en 1724 en una familia empobrecida de Königsberg, entonces en el este de Prusia y hoy rebautizada Kaliningrado, capital del enclave báltico del mismo nombre y parte de Rusia. Sus padres eran luteranos. Immanuel fue el cuarto de 11 hermanos y el mayor en sobrevivir. A los 8 años lo enviaron a una escuela dirigida por el pastor de la iglesia a la que asistían sus padres, donde aprendió latín. En 1740 fue a la universidad para estudiar teología, pero vio que sus verdaderos intereses eran las matemáticas y la física. A los 20 años empezó a escribir su primer libro, sobre fuerzas cinéticas. Al morir su padre en 1746, tuvo que buscar trabajo. Fue tutor privado durante 9 años, único periodo de su vida en el que vivió fuera de Königsberg. Aunque no muy lejos, tras esto, consiguió terminar sus estudios doctorales con ayuda de un amigo, por lo que volvió a la Universidad de Königsberg como profesor. Aunque sus obras son notoriamente difíciles, era un profesor popular y los alumnos se agolpaban para estudiar con él. Durante 30 años dio cursos de verano sobre geografía que siempre tuvieron una gran asistencia. En 1770, tras rechazar prestigiosos puestos en otras instituciones, le ofrecieron la cátedra de lógica y metafísica en Königsberg. Para entonces, ya había publicado obras sobre una gran variedad de temas, entre ellos cosmología o cosmogonía, estética e incluso sobre las ideas espirituales de Emanuel Swedenborg en Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica, 1766. También había empezado a refinar sus propias ideas filosóficas, en parte como reacción al racionalismo de Gottfried Leibniz, modelo intelectual dominante. Entonces, expuso esas ideas en su disertación inaugural, 1770, pronunciada al tomar posesión de su cátedra. El título completo sobre la forma y los principios del mundo, sensible e inteligible, ya aludía a la dicotomía entre el mundo de la experiencia y el mundo de la mente, punto central en sus intereses posteriores. Un imperativo categórico representa una acción objetivamente necesaria en sí, sin referencia a ningún otro propósito, decía Kant. Siguieron 11 años del silencio, durante los cuales Kant destiló las ideas que finalmente expresaría en su obra más famosa, La crítica de la razón pura, publicada en 1781. Su tema es la filosofía de la mente. El enfoque de Kant desarrollaba
los argumentos dualistas esbozados en la disertación. El conocimiento, decía, debe constar tanto de conciencia sensorial, la experiencia de los empiristas, como de los conceptos cognitivos que racionalistas como René Descartes llamaban razón. De esta forma, estaba deliberadamente atacando la idea de Leibniz, de que simplemente mediante el pensamiento podemos obtener conocimiento sobre conceptos como Dios o libertad y otras abstracciones que quedan fuera del mundo de la experiencia. Kant, en cambio, insistía en que la experiencia debe también desempeñar un papel. El enfoque de Kant comienza con una distinción entre dos tipos diferentes de realidad. Por una parte está la totalidad de todo lo que existe y por otra está todo lo que podemos comprender, por muy limitado que sea debido a las restricciones de nuestro aparato fisiológico, sentidos, cerebro, sistema nervioso central. La propia naturaleza de este aparato conforma nuestra experiencia del mundo como conjunto de fenómenos, es decir, de las cosas tal como las percibimos. Pero Kant también postula otro tipo de realidad, la de las cosas en sí mismas, más allá de nuestra percepción de ellas. Es el mundo de los noumenos, al cual no podemos acceder pues trasciende nuestra capacidad de percibir. De este dualismo se pueden desprender muchas conclusiones. Para Kant el conocimiento conlleva un componente sensorial, que es la experiencia empírica, pero también conceptos mentales como la razón. Estos últimos deben incluir categorías de entendimiento que existan de forma separada de la experiencia y, en muchos casos, a priori respecto de la experiencia. Este conocimiento a priori incluye la lógica y las leyes abstractas de la física y las matemáticas. Kant deducía de esto que, por ejemplo, no puede haber una prueba intelectual de la existencia de Dios. La creencia en Dios debe basarse en la fe, y el espacio y el tiempo son subjetivos. Se suele llamar el periodo crítico de Kant a la década de 1780, pues durante la misma también produjo otras dos influyentes críticas. La primera, la crítica de la razón práctica, apareció en 1788. En ella se centró en la ética, empleando la misma estructura de una doctrina, una analítica y una dialéctica, seguidas por una metodología. Esa obra en la que aparece su concepto de imperativo categórico establecía una distinción entre inclinación humana y razón moral. Esta distinción no existiría en una hipotética voluntad sagrada, la cual actuaría siempre como debería y, por tanto, no necesitaría los conceptos de deber u obligación que son expresión de la razón. El conocimiento comienza con los sentidos, después llega al entendimiento y termina con la razón. No hay nada más elevado que la razón, decía Kant. La crítica del juicio fue su siguiente obra. 2 años más tarde y se centraba en la estética. Kant quería saber por qué consideramos unos objetos bellos y otros no, y también por qué este juicio es tan a menudo compartido por otros. Su respuesta se basó de nuevo en un proceso mental doble. La imaginación se deleita en algo y el entendimiento transfiere la sensación a las facultades cognitivas, que todos compartimos, apartando así la respuesta de la esfera de lo subjetivo. En sus últimos años, Kant era un sabio famoso de toda Europa. Los gobiernos lo consultaban sobre asuntos de interés general, como la pertinencia de la vacunación. Pese a ello, mantuvo un estilo de vida modesto. Se decía que sus vecinos de Königsberg podían poner en horas sus relojes
por la regularidad de sus paseos diarios, en que recorría lo que hoy se llama Paseo del Filósofo. Tras completar sus críticas, su salud comenzó a deteriorarse y en 1799 tuvo que dejar de enseñar. Murió en 1804 durante las guerras napoleónicas, en 1703-1815. Sus últimas palabras fueron: "It's good". Esto es bueno. Tras su muerte, su influencia siguió extendiéndose y el legado kantiano sigue siendo un elemento significativo de la filosofía hasta bien entrado el siglo XX. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.